nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo, después de haber pasado la noche en oración, junto a sus discípulos, y de entre los discípulos escogió a 12 apóstoles. 12 apóstoles, y en todas las listas San Pedro, Simón Pedro están en la cabeza. Los 12 apóstoles que Cristo escogió, los consagró sacerdotes el Jueves Santo, cuando la última cena, este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía. ¿Sí? A esos apóstoles dio sus poderes divinos, no los dio a todos. Por lo tanto, cualquiera que lee el Evangelio, lo que él dice el Evangelio no se aplica a toda persona. Cuando, por ejemplo, en San Lucas 10, 16 dice, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza, eso dijo a los apóstoles, ¿sí? Entonces, no podemos obedecer a cualquiera. Un protestante va a tomar una Biblia falsificada y va a citarse, quien os escucha, me escucha. Sí, pero escucho a la autoridad que viene de los apóstoles en línea directa, sucesión apostólica, no de cualquier charlatán que funda una secta que hace pasar por apóstol. Entonces, Cristo dio a los apóstoles el poder de representarlo, quien no se escucha, me escucha. Dio a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y sangre, hagan eso en memoria mía. Dio a los apóstoles el día de la resurrección el poder de consagrar su cuerpo y sangre, perdón los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados queden perdonados y a quienes no tienen queden retenidos. También dio a los apóstoles, al subir al cielo, el poder de ir y predicar y bautizar. Vayan a todo el mundo, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Ahora, ¿qué pasa con los apóstoles? Bien, los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, predican, enseñan, bautizan, comunican el Espíritu Santo, hacen fracción del pan, que es la Eucaristía o la Santa Misa. También tienen mando sobre la comunidad cristiana. Por ejemplo, capítulo 15, 24 de los Hechos de los Apóstoles, algo muy importante que debería hacer temblar cualquier pastor protestante fundador de una falsa iglesia. Y bien, unos judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía perturbar la comunidad cristiana de Antioquía, que tenían que seguir la ley de Moisés, etc. ¿Qué dicen los apóstoles? Gente sin nuestro conocimiento, en nuestro permiso, nuestra autorización, fue perturbar a ustedes. Bien, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, abstenerse de la fornicación, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que los apóstoles sí reciben poderes y sí intervienen. Por ejemplo, San Pablo, en su carta a los Gálatas, dice, si nosotros mismos, o Pedro, Pablo, Juan, un ángel del cielo os anuncia un evangelio, una doctrina, una enseñanza diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y vemos también que San Pablo dejó a Tito y Timoteo como obispos. En su carta a Timoteo al inicio, Timoteo, te dejé en Creta para que ponga orden y haga presbíteros en las comunidades donde no hay. Después a Timoteo dice, primera carta, 6:20, Timoteo, cuide del depósito. ¿Cuál depósito? De la fe. Después de la fe, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Segunda Timoteo 2:2. En otro lugar dice, Timoteo, no imponga la mano ligera sobre cualquier cabeza, es decir, no lo haga obispo, sacerdote o diácono, para que no tengas parte en sus pecados. Y al irse de Éfeso, San Pablo dice, yo me voy, cadenas me esperan, junto a los obispos y presbíteros de Éfeso, de la región de Asia Menor, dijo, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño a vosotros confiado. Porque yo sé que después de mí, de entre ustedes saldrán lobos feroces que van a destruir el rebaño. Entonces los apóstoles sí recibieron de Cristo el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de representarlo, el poder de enseñar. Y los apóstoles sí comunicaron por la imposición de mano, que llamamos entrega del Espíritu Santo, impusieron
Por eso comunican esos poderes a sus sucesores, que llamamos obispos, es decir, supervisor de los demás sacerdotes, es el sacerdote mayor, obispo, viene del griego, presbíteros o sacerdotes y diáconos. Esto está en la Biblia. Y los sucesores de los apóstoles, Tito, Timoteo, Clemente, Silas, ¿qué hicieron? Bien, dejaron lugartenientes. Y otros, y otros, y otros, y otros. Eso se llama la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica fue destruida, por desgracia, por el protestantismo. Los protestantes perdieron el sacerdocio. No tienen sacerdocio, no tienen obispos, aunque se den títulos, no vale nada porque perdieron el sacerdocio. Si usted corta el cable aquí, añade muchos cables por ahí, no vale. Un día enchufé mi teléfono, el cable en teléfono. Después 2 horas salí esto para poder llamar y veo que está vacío. Mire, ¿qué está pasando con mi teléfono? Sí, yo había puesto el cable en el teléfono, pero olvidé de enchufarlo en electricidad, ahí en el muro. Entonces no hago nada. Los pueden hacer ritos de su cosecha, pero están cortados del cable inicial, que es la sucesión apostólica. No tienen sacerdocio, no tienen obispos, aunque se den títulos de episcopal o obispo fulano, no hay nada. Cuidado que hermanos. Los protestantes no tienen tampoco los sacramentos, menos el bautismo, según las sectas. No tienen misa, no tienen perdón de los pecados, no tienen la confirmación, no tienen los santos, no tienen nada. Y eso es el grave. Es deber de la Iglesia Católica decirles, hermanos, regresen, sean cristianos de veras. Y hoy, por desgracia, cualquiera funda una iglesia y se hace pastor por profeta y apóstol y qué más, bonitos títulos. Bien, no vale nada esto. La Iglesia de Cristo es apostólica. Es decir, hay sucesión de obispo a obispo, desde San Pedro, San Pablo, San Bartolomé, hasta la fecha. Y el deber de los obispos es cuidar el depósito, comunicar la fe, defender la fe. Oh, Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? De la fe. La fe no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esto dijo el Señor. Por eso recemos por las vocaciones, recemos por las autoridades de la Iglesia, recemos por el Papa, los obispos, que cumplan con sus deberes, que no tengan miedo al mundo. Durante casi 300 años hubo persecuciones, del año 64 con Nerón hasta 312. Ser cristiano era prohibido. Decenas de obispos, de sacerdotes, papas fueron martirizados. Y miles de cristianos. Hoy, para no tener problema con un mundo apóstata, ateo, tiene que callarse. No, Señor, esta es nuestra fe. El que quiere salvarse, que salve. El que no quiere, perecemos por él, para que Dios tenga piedad. Pero no podemos falsificar el Evangelio. Oh, Timoteo, guarde el depósito. Si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que habéis recibido, bien sea anatema, sea maldito. El primer deber del obispo y su ayudante, el sacerdote, es poner las almas en estado de gracia. Predicarles el Evangelio de Cristo, no falsificado, y comunicarles el Espíritu Santo mediante los santos sacramentos, la penitencia, la confesión, alimentarlos con el cuerpo de Cristo y llevarlos a la vida eterna. Lo demás viene después. Pero si todo un pueblo más o menos católico vive en pecado mortal, bien, Dios pedirá cuenta a los pastores. Por eso, insisto, recemos por los pastores de la Iglesia. Los auténticos pastores es la jerarquía católica. No cualquier pastor protestante que es un simple laico. Entonces, recemos por los obispos, por el Papa, por los sacerdotes, para que cumplan sus deberes. Y también tratemos de fomentar las vocaciones. Porque si no hay sacerdote, no hay cuerpo de Cristo. No hay perdón de los pecados. No hay sacramentos. Y la salvación de Cristo, según el Evangelio, se comunica mediante la Iglesia y los santos sacramentos.